latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos todos y todas. La irrupción de Donald Trump plantea enormes desafíos en el orden mundial, pero también en el regional, concretamente la relación con América Latina y especialmente con México, nuestro país. La complejidad y los alcances de sus acciones, actitudes y comentarios se están sucediendo, es decir, apenas están comenzando. Los desafíos de toda su retalía de amenazas, sanciones y aranceles obligan a una respuesta y el tamaño de esta aún está por verse. Para hablarnos de estos temas nos acompaña una economista experta en geopolítica, doctora en tercer ciclo en Relaciones Económicas Internacionales, miembro del Observatorio de, ahora sí que necesito que nos explique bien, maestra, esto del observatorio, porque no tengo el dato ahorita que empecemos. Pero le agradezco de entrada el que me haga favor y el honor de estar con nosotros la maestra y la doctora Ana Esther Ceseña. Gracias por estar aquí. El observatorio es un observatorio mundial, ¿verdad? Se llama Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y es un centro de investigación dentro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y ahí es donde trabajamos, digamos, todos estos proyectos de geopolítica, de lectura de la situación mundial. Por supuesto, sí, tiene pues pretensiones de alcance global porque no hay otra manera de observar o de leer la coyuntura geopolítica en cada momento, ¿no? Entonces, eso es. Y Bueno, de muchos... hecho, usted tiene un currículum muy largo y de cuestiones extensas. Yo digo lo que digo algo breve para podernos ir ahora sí que al asunto, porque si no digo la mitad de la charla va a ser leyendo todo lo que donde ha andado usted y las distinciones que ha tenido, ¿no? Pero ya que puntualizó la pregunta, bueno, es obligada. ¿Cómo ve las cosas? Porque estamos viendo, pues, algo que podemos decir muy disruptivo, cosas que se están tambaleando, no nomás fuera en el mundo, como por ejemplo el que ahora los europeos se sientan abandonados por su patrón, porque pues era el jefe de ellos. Estados Unidos, ellos les hacía brincar la cuerda como ellos querían, ellos los mandaban totalmente y ahorita están desamparados, por decirlo así. En una charla que tuvimos con un amigo recientemente, que de hecho hace también entrevistas y charlas en esta plataforma, Pedro Páez, comentó, dijo, estamos sufriendo la africanización de América Latina y Europa está sufriendo la latinoamericanización. Y eso, como lo planteó, digo, resuena mucho porque ahorita estamos viendo en Europa cómo lo están tratando ahora sí como repúblicas bananeras de las que ellos se jactaban que no eran y que nos veían a nosotros y ahorita son ellos. Pero lo que yo les digo a las personas que ven esto, miren lo que está pasando en Europa, les digo, espérate, si así es en Europa, a ver cómo viene para acá la cosa. ¿Hacia dónde nos viene el juego acá? Que no creo que sea mejor que lo que les está yendo a los europeos. Ahora sí que, maestra, la dejo para que nos pueda decir cuál es su opinión de lo que está pasando y lo que pudiera venir. Es diferente, yo creo que en cada parte del mundo lo vamos a recibir de manera distinta. O sea, no es solo la llegada de Trump, son estos tiempos, ¿no? Las últimas, podríamos decir 2 décadas, lo que va del siglo XXI, en que en realidad
el diseño global está cambiando, se está modificando mucho, en parte por la emergencia de potencias que en principio no estaba prevista. La de China estaba más o menos prevista, pero por ejemplo la de Rusia no. Y Rusia es hoy pues una potencia militar, una potencia en el campo de la inteligencia que incluso ha rebasado a Estados Unidos en muchos aspectos. Eh, y bueno, eso cambia los equilibrios de poder, los equilibrios geopolíticos, la manera de pensar las regiones, los territorios regionales. Hay también una gran disputa entre estas potencias emergentes y las viejas potencias, podríamos decir. Por supuesto, Estados Unidos, un poco Gran Bretaña, ahí siguiendo la pista, y pues la Unión Europea, que yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes de estos tiempos, más significativos, porque esa Europa arrogante, que incluso que hasta la fecha sigue teniendo mentalidad de colonizadora, pues está hecha a pedazos. O sea, Europa incluso se está rompiendo, la Unión Europea, hay muchas disputas internas, hay posiciones muy diversas en el interior de la Unión Europea, muchas presiones desde fuera, y yo creo que no fue Trump. Todo digamos, la crisis europea se inicia ya de manera clara con las políticas de Biden, de sanciones a Rusia, la prohibición de importar energéticos de Rusia hizo que la Unión Europea empezara a tener problemas muy serios. Y luego el involucramiento con Ucrania para la guerra, pues digamos, romper sus esquemas por dos lados. Uno, el del abastecimiento de la población justo en un invierno terrible como ha sido este último, y en que no tenían manera de solventar las inclemencias del tiempo con recursos energéticos muy caros que venían de Estados Unidos. Entonces allí hubo un crack. El otro crack fue este otro que digo que con el involucramiento cada vez mayor de la OTAN en la guerra de Ucrania, ¿no? En la provocación a Rusia, porque de hecho fue eso. O sea, la OTAN inicia una aproximación, una expansión hacia la zona asiática, euroasiática, para ir cercando a Rusia. Y esta aproximación le empezó a salir muy cara porque en un primer momento pues tenía todo el apoyo de Estados Unidos, era Estados Unidos quien estaba protagonizando esto, y en el momento en que Trump se empieza a acercar a la Casa Blanca, pues esta política empieza a cambiar y Trump no está dispuesto a entrar en recesión en Estados Unidos por solventar la guerra en Ucrania o el abastecimiento militar en Europa. Y entonces esas dos cosas fueron demasiado para Europa, que ahorita, en este momento, está realmente enfrentando decisiones muy complicadas que la van a llevar a la quiebra. Y digamos que ahí lo que tenemos son pues dos fenómenos. Uno es una posible ruptura, ¿no? Ya hay muchas grietas en la Unión Europea, pero también una ruptura, una implosión de lo que llamábamos el occidente colectivo. El occidente colectivo ya no es más Estados Unidos con Europa, ¿no? Y con este tipo de aliados, pues muy representativos de la política occidental, de lo que hemos conocido como política, ideología occidental hasta el momento. Eso, a pesar de que
parecía tener una enorme fuerza porque parecía estar muy cohesionado y enfrentar de este modo la competencia con China principalmente, con Rusia, con Irán, digamos, con todo este entorno de potencias emergentes asiáticas que empezaban a representar un cierto problema. Bueno, resulta que todo eso que parecía muy cohesionado estalló y en este momento se está rompiendo. Y lo más extraño es que justamente el líder de ese colectivo es quien está creando las condiciones para que esto estalle, ¿no? Entonces estamos en un momento muy interesante, muy complicado también, porque tiene muchas claves, está disparando en muchos sentidos y en cada región, como yo decía, está teniendo efectos diferentes. Yo no sé si se podría decir que, como decía Pedro, que América Latina se está africanizando y Europa latinoamericanizando. Yo lo que comentaba justo hoy por la mañana con alguna gente es que es muy curioso ver cómo Europa, de repente por ahí algún país se salva, pero Europa está pasando a formar parte de esto que solemos llamar el sur global. Lo que pasa es que el sur global no la quiere dentro. Entonces se está quedando, ya no es parte del occidente colectivo, está dejando de ser, pero no cabe dentro del sur global. ¿Qué va a pasar con Europa? Bueno, pues cada parte tendrá que irlo resolviendo a su manera. Le quiero comentar ahorita, en base a lo que nos ha dicho ahorita, tuvimos una charla el año pasado con un ex primer ministro de Portugal, Sócrates, si no me recuerdo, no recuerdo el nombre, y estábamos hablando sobre el tema de Ucrania y él hablaba del poder de Estados Unidos y hablaba de que Europa ejercía un poder soft power. Él estaba muy orgulloso de que Europa manejara un soft power. Todavía no llegaba Trump. Entonces le decía yo que ni el power ni el soft habían funcionado a la mera hora de hacer que cuando menos los gobiernos progresistas de América Latina condenaran a Rusia en la guerra. Y se puso furiosísimo. Le digo, ¿y por qué están molestos así y no con lo que pasa en Palestina? Que es exactamente lo mismo, más que esto tiene 3 años y el otro tiene 75 años. Ahí sí ya reviró, ya patinó y todo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esa actitud de soft power y esa actitud de ser incongruentes con este tipo de políticas, en buena parte, por eso no los queremos en el sur. En el sur. No tienen cabida, no tienen forma. Si con esa mentalidad, ¿cómo llegan? No tienen forma para poder llegar. Van a llegar diciéndoles que somos del sur global, pero como ustedes no son el jardín, como dice Borrell, ustedes, quién sabe, pura jungla, nosotros ahora vamos a manejar el sur global. No, espérense, no tienen cabida aquí, no los queremos, no los quiere nadie, maestra. A los No, europeos en este caso. es que ese soft power es un poder hipócrita, porque en realidad han estado contribuyendo mucho a susar los ánimos belicistas en Eurasia, ¿no? Si Ucrania está en la situación en la que está, en gran medida es por el soporte, que yo no diría tanto en términos militares, pero sí en términos políticos que le ha estado dando Europa a Zelensky. Zelensky, que es un personaje cuestionable por todos lados, y más ahora que ya incluso está fuera de momento para seguir en la presidencia, que ha cometido pues tantas torpezas, ¿no? En términos de la política internacional, eh, Europa es quien incluso hoy en día, hoy mismo, bueno, según el cambio de horas, ayer podríamos decir, Ursula von der Leyen está insistiendo en el apoyo a Zelensky, pero es un apoyo sin recursos. O sea, es un apoyo que implica que se mantenga en guerra, pero sin ofrecerle los recursos que requiere para esa guerra.
Se ofrecen hipotéticamente, se dan cifras, se dice que se van a mandar tropas y luego cada uno de los países de Europa dice que no las va a mandar. O sea, ahí hay realmente un desfiguro total, una pérdida de fondo de la institución europea. O sea, ya no, ya Ursula von der Leyen no está representando a Europa, está representando a una élite que está muy relacionada con los negocios de la guerra, pero finalmente no son ellos quienes controlan la OTAN. La OTAN no los va a proteger porque finalmente sigue Estados Unidos, la OTAN no es nada, no tiene capacidad para proteger a nadie. Entonces, todas estas situaciones son muy particulares porque también nos están hablando de un estallamiento de toda la institucionalidad en la que se basó el siglo XX. O sea, la ONU está también desfondada, nadie le hace caso a la ONU y hoy Estados Unidos incluso dice que se va a retirar de ahí. Y curiosamente, tanto la OTAN como la ONU, como todas estas instituciones globales, pues dependen en gran medida del apoyo que les dé Estados Unidos, sea en términos de recursos, sea en términos de representatividad. Ahí donde no está Estados Unidos, es difícil pensar que si Estados Unidos está fuera de la ONU, todas las decisiones que se tomen ahí, pues simplemente Estados Unidos no las acata, como hace rato no las acataba incluso estando ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, toda esta desinstitucionalización o transformación de la institucionalidad del siglo XX es algo que está ocurriendo, pero el primer paso es romper, es desmontar. Y bueno, ¿qué va a quedar de todo esto? Es casi una moneda en el aire, ¿no? Dentro de todos estos cambios que se están suscitando, que son bastante fuertes y sorprendentes, porque yo nunca esperé el desamparo de Europa, porque están los líderes totalmente desamparados. En una charla también que tuvimos, un ex canciller de Perú, Héctor Béjar, llegó a decir, aquí tenemos líderes en Latinoamérica que tienen más talla que cualquier líder europeo. Y creo que no se equivocó en ese comentario, al verlos enanitos, pero se sienten superiores y se sienten gigantes. El asunto es, estamos aquí, somos la frontera, la primera trinchera frente al imperio, y ya empezó a aplicar sus aranceles, y ya empezó a mover fichas de modo tal que el gobierno no le quedó otra, sí, si bien se manifiesta que, por ejemplo, esos veintitantos capos de la droga iban a salir mediante un gobierno, más bien, perdón, mediante el poder judicial corrupto, porque ya sabemos que los agarran y luego los liberan, y se apresuraron y los mandaron a Estados Unidos, no se le entregó cualquier cosa, se les dio bastante, como para que no pasara lo que ya pasó, y sin embargo pasó. O sea, estamos viendo de que me des lo que me des, yo te puedo chantajear, voy a amenazar y tú me vas a dar muchas cosas, tú me las estás dando, yo no te las estoy pidiendo, y por lo mismo no tengo por qué yo que responder con una dádiva en relación a eso, y yo como quiera hago lo que quiero. Nos estamos enfrentando a una situación compleja. Ahí vi ya, por ejemplo, que estaba citando aparentemente unos grupos ir a hacer una marcha ahí al Zócalo en respaldo a la soberanía del país. Y sí entiendo, y creo que entiendo estos movimientos, la preocupación de las personas y el salir a decir, oye, la soberanía de México, y que se hagan marchas, aunque eso necesariamente en el poder real, como es el real político, como dicen, pues no cuenta. Lo que cuenta es que, por ejemplo, que tú tienes drones para invadir el espacio mexicano y tú no tienes ni con qué tumbarlos, por decirlo así. No tienes con qué defenderte de eso. ¿Cómo ve esa situación? Porque esa situación ya nos está pasando aquí en México y nos va a seguir pasando. Esto no creo que se acabe este mes. Esto va a seguir a lo largo de los próximos 4 años de Trump, y sobre todo, si es que no se reelige, porque la gente se ríe ahorita,
pero él va a buscar la manera de reelegirse otros 4 años más, ya está Tini, ya se está moviendo con eso, pues están cambiando todas las estructuras para que la gente, o que se quede Trump. Yo estoy viendo unas cosas que digo, esto es una distopia, si me lo hubiera contado alguien en una novela, yo diría, no te lo creo que he fumado, y lo estoy viendo ahorita, digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo ve las cosas, maestra, en relación a esto? Bueno, sí, una novela de García Márquez podría tener un personaje así, exactamente. Una novela surrealista, como no. Yo veo, bueno, algo que acá no estamos quizá viendo suficiente es qué está pasando en Estados Unidos. O sea, ¿por qué razón hay todos estos movimientos por parte de Trump? Que no es solamente de Trump, por supuesto, nunca es una persona la que toma las decisiones y muchas cosas venían ya perfiladas desde antes, ¿no? Hay necesidad quizá de cambiar la relación con México, pero no solo con México, con América Latina en su conjunto, de reafirmar la autoridad de Estados Unidos sobre América en su conjunto, sobre todo frente a la competencia que hoy se tiene con China. Entonces, Estados Unidos necesita que América Latina se discipline y se mantenga como parte de su acervo, de su territorio aliado, ¿no? De su territorio de acción y de soporte. Entonces, dentro de ese gran marco, eh, y teniendo en cuenta este cambio de institucionalidades que está, bueno, pues tenemos, por ejemplo, desplantes como declarar a los grupos delincuenciales de México grupos terroristas y hoy ya también al gobierno como narcogobierno. ¿Qué significa eso? Eso significa lo mismo que los aviones, los drones de la CIA entrando por el territorio mexicano sin permiso, sin explicar por qué, ni a qué vienen, ni nada, porque de repente cuando no hay una institucionalidad clara, ellos sienten que tienen toda la justificación para invadir. Y cuando se logra declarar eh, una, una eh, un evento de terrorismo en algún territorio, pues ellos tienen que cuidar su seguridad nacional, ¿no? Así está justificado, pues desde el momento en que entraron a Irak. Desde ese momento, es decir, siglo XXI completo, ha sido un siglo de unilateralidad en las acciones de guerra, de impunidad total, de no respeto a la jurisdicción internacional, a los códigos internacionales. Y a partir de Irak eso fue avanzando y en este momento, bueno, simplemente entran y salen de países como si fuera, pues no sé, un territorio baldío, ¿no? Porque más bien sigue siendo la conquista del oeste otra vez. Entonces, sí, la relación con México está delicada, pero lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos es muy significativo, porque es cierto que hay mucha gente que apoya a Trump, que se siente representada por Trump, pero hay mucha gente que está muy inquieta por lo que está pasando. Dentro de incluso el propio partido republicano hay mucha inconformidad con la manera como Trump está llevando las cosas, entonces por ahí se empiezan a escuchar voces como que lo quieren frenar, que quieren impedir que se apliquen ciertas políticas, de los demócratas ni se diga, ¿no? Pero también en el terreno social ha habido un aumento en el costo de vida muy importante en los últimos tiempos, últimos tiempos, y a eso se le va a agregar que la aplicación de aranceles a México pues simplemente va a encarecer la vida en Estados Unidos. O sea, a México le da un golpe, por supuesto,
la economía de México va a ser fuertemente afectada, bueno, dependiendo cuánto tiempo dure esta aplicación de aranceles también, pero sí va a ser afectada, pero inmediatamente en Estados Unidos los alimentos suben de precio, muchos bienes van a, no solamente a subir de precio, van a ser incluso poco rentables, como por ejemplo la producción de automóviles, las autopartes, el intercambio de fases del proceso productivo entre Estados Unidos y México es muy, muy ágil, muy frecuente. O sea, en un mismo proceso de producción de un automóvil puede circular la mercancía intermedia 10, 15 veces entre un país y el otro hasta tener el producto terminado. Bueno, esto hace que los automóviles que va a producir Estados Unidos con un 25% de aumento por cuántas veces que pasa la frontera el producto intermedio, bueno, van a resultar carísimos frente a los automóviles que vienen de Asia y que todos son muchísimo más baratos. Ya hoy en día, sin aranceles, la competencia no era fácil en este terreno, porque, bueno, nos vienen autos híbridos de Asia que son mejores, que están más baratos, que tienen una serie de atractivos que no tienen los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses. Y si a eso le agregamos que van a subir de precio con los aranceles y luego que van a subir de precio también porque Trump dice que tienen que ser producidos totalmente dentro de Estados Unidos, cuando la fuerza de trabajo tiene una diferencia salarial de 1 a 10. Entonces, bueno, el precio se va a multiplicar y eso no es rentable para ningún país y mucho menos para un país que está intentando recuperar sus condiciones de competitividad con el resto del mundo, que hoy no tiene. Hoy Estados Unidos está en una situación en que va caminando hacia una posible recesión, en que no es un país sustentable justamente porque no tiene capacidad para la producción básica de consumo regular de la población. Y bueno, todo esto repercute en la actitud de la gente en general, ¿no? Que está protestando por el recorte de políticas públicas, por el aumento de la inflación, por el aumento del costo de la vida, y eso es como una olla express. En algún momento puede empezar a sacar vapor por un lado y por el otro, y bueno, tampoco la circunstancia de Estados Unidos está tan sólida como pudo haber estado en el siglo XX. Por ejemplo, de todo lo que comentó que es cierto, habría varios análisis de lo que está haciendo Trump ahorita. Yo recuerdo que cuando él fue presidente la primera vez, realmente la economía estuvo muy mal, no la manejó bien, hubo muchos problemas, no la manejó bien. Entonces, por eso ahí me llamó la atención que votaran por él con alguien que no va a componer las cosas, y lo estamos viendo ahorita, no las va a componer. Quiero pensar que él está haciendo todo este juego como una especie de, como dice mi ley, es por mientras se componen las cosas, pero ya sabemos que allá en Argentina la situación es muy diferente, pero que él esté diciendo, vamos a manejar, ahorita van a sufrir todo el mundo, pero el orden al final nos va a favorecer. No veo todavía por dónde va la situación. Y entiendo que haya oposición en Estados Unidos, sobre todo ahorita con el poder de una persona que no fue elegida, que ni siquiera estuvo en la papeleta, como es Elon Musk, que se habla ya de una plutocracia totalmente descarada, aún podríamos hablar incluso de un tecnofascismo, aclarando un poco el tema, porque como bien se dice, el fascismo era la sumisión del individuo al Estado, y aquí más bien parece ser que es la sumisión del individuo a las empresas o a Y el una estado de persona las muy empresas. rica. Exacto. Entonces, ¿tú qué pasa ahí? Ahora, son cosas que me preocupan y a ver cómo evoluciona Estados Unidos, porque su corte es totalmente pues fascistoide y lo han hecho ya hasta los símbolos del nazis, de levantar la mano, cada vez lo hacen más descarados este tipo de cosas
Y no he visto todavía que los supremacistas salgan a andar matando minorías, como en algún momento lo hicieron, enojados cuando estaba Trump, que las atropellaron a gente inocente y murieron personas que no tenían, que solo estaban protestando, ejerciendo su derecho constitucional. Y dentro de toda esa marabunta que se puede venir en Estados Unidos, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar en mi país, dentro de varios contextos. Uno de ellos, por ejemplo, la derecha. La derecha está inflamada porque está Trump. Para ellos es, oh, llegó ahora sí nuestro Dios, gracias a él vamos a tomar el poder. Lo hemos visto a lo largo en Europa y también aquí en América Latina. Y en México sabemos que esa derecha está desdibujada, que realmente nunca dio un plan de gobierno alternativo. Era simplemente que su única acción era, todo lo que hace este gobierno está mal, vuelvan a como estábamos nosotros. Pues con dos dedos de frente decías, oye, pues nos fue muy mal cuando estaban ustedes, porque lo único que hacían fue regalar el patrimonio de todos los mexicanos, los recursos y activos, regalárselos a los connacionales que tienen contacto con los extranjeros o dándolos a los extranjeros totalmente, ¿no? ¿Cómo cree que esto venga? ¿En qué va a devenir? Porque la derecha obviamente va a estar impulsada ahora con Trump. A ver, ese tipo de derecha, ¿no? Que podríamos llamar la ultraderecha. En México tiene presencia, pero no es tan fuerte. O sea, incluso ah, en algunos momentos ha tenido un poquito más de fuerza, pero en este momento no la tiene. Incluso yo diría el propio régimen priista que duró tanto tiempo y que el estilo incluso de hacer política del PRI permanece hasta hoy en día, por supuesto, ese modo de favorecer a los grupos empresariales, favorecer a lo que podríamos llamar la derecha, las élites, eso fue tan eficiente que impidió que la ultraderecha tuviera más espacio. Entonces, en este momento yo creo que esos grupos son muy frágiles todavía, muy minoritarios, que pueden fortalecerse, por supuesto, y que tendríamos que estar atentos a eso. Pero estuvo este hombre candidato Verástegui, que no tiene ninguna presencia, ninguna posibilidad de liderar ningún movimiento. Están ahí y van seguramente a actuar en algún momento como lo han hecho siempre, pero no como para poder llegar al gobierno, me parece a mí. Acá, pues no sé, los efectos de la política Trump, más que en ese terreno, creo que pueden ser en el terreno económico, porque México está demasiado vinculado con la economía de Estados Unidos. Tenemos realmente cadenas de producción que no son internas, o sea, aunque se produzca para el mercado interno, se produce siempre en esta interacción que decíamos, en que la mercancía va, viene, y en realidad es un producto de ambos países, aunque termine resultando acá. Ahí va a haber una serie de afectaciones que sí seguramente van a modificar los términos tanto de la relación con Estados Unidos como de la política interna. ¿Qué puede pasar? Yo digo que ahí hay pues, muchos escenarios que se abren y en este momento con la presión de Trump, que por ejemplo está diciendo que ya no quiere sostener el TEMEC. Entonces, si cancelamos el TEMEC, deja de haber América del Norte y México queda, por un lado, desvinculado, podríamos suponer castigado por Estados Unidos, pero al mismo tiempo queda en la libertad de establecer relaciones económicas, relaciones comerciales y de cualquier otro tipo con cualquier otra parte del mundo, con cualquier otro país del mundo. Y ahí tenemos muchas posibilidades abiertas. Una, por supuesto, es China.
China está muy interesada en afianzar relaciones de inversión, de comercio, de todo tipo de relaciones económicas con México. Pero también el otro lado es América Latina. O sea, ¿qué tanto se puede fortalecer la relación entre México y América Latina a partir de un desprendimiento de América del Norte? Ahí también hay muchas posibilidades, más hoy en día que los países más importantes de América Latina están incorporados a los BRICS. Entonces tenemos toda un área económica, que todo lo económico es político y todo lo político tiende a ser también estratégico. Entonces tenemos ahí toda un área en la que México podría insertarse de otra manera y tener un margen de negociación o un margen de maniobra mayor frente a Estados Unidos. Hasta ahora México no había querido voltear a ver a los BRICS porque pues como su principal propósito era mantener el TEMEC y mantener la relación con Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Bueno, entonces se estaba quedando un poco al margen de una posible incorporación a los BRICS. Pero si nos empiezan a castigar desde el norte, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin hacer nada? Pues no. O sea, México tendrá que buscar otras alternativas y me parece que sería casi que una oportunidad de oro para romper la dependencia tan fuerte hacia Estados Unidos y para tener otras posibilidades de despegue. Siempre he pensado que, como usted lo dice, es una oportunidad. Yo creo que México ya es hora que voltee a ver al sur, o sea, América Latina, integrarse con América Latina. Somos uno de los continentes más ricos, igual que el africano, y somos y hemos sido los continentes más explotados y colonizados, tanto por Estados Unidos como por los europeos. Y creo que la lucha por estos dos continentes debe darse junta para precisamente marcar distancia de estos abusos que han habido por siglos, constantemente y que todavía, para entonces poder comerciar entre cada uno, que para mí esa sería la solución. Claro, sería muy complejo, va a ser complicado, pero el mercado latinoamericano cuando menos es de 600 millones y creo que valdría la pena considerarlo frente, pues ahora sí, los desdenes, soberbia y hasta groserías que hace el referente de todos los neoliberales que tenemos aquí en México y de todos los vendepatrias que conozco yo aquí personalmente, donde yo estoy aquí en Monterrey, que solo ven hacia el norte. Y su única forma es que ellos son superiores incluso aquí en México porque tienen un nivel de vida similar a los de Estados Unidos, que incluso a veces los que viven allá no lo tienen, ellos mismos lo aclaran. No, ni incluso no cualquier gringo tiene el nivel que yo tengo, dicen. Pero valdría la pena, para mí lo más importante, creo que la integración se puede dar. Ahora, suena muy bien que este tipo lo permita, es otra cosa. O sea, él puede decir, ¿sabes qué, Claro. México? Ahí te doy tu patada. Y México, pues, ¿sabes que me voy con los BRICS, me voy con China? Ah, pero no creo que el otro diga, bueno, vete. No, él va a decir, te estoy pateando, pero no te vas con ellos, porque no quiero. Porque, No, y justo están preparando el escenario para eso. O sea, con esta cuestión de los grupos terroristas en México, lo que están haciendo es predisponerse a, en todo caso, intervenir más directamente en México en el momento en que quiera cambiar, ¿no? De ruta, de rumbo, con respecto a sus aliados económicos o a sus contrapartes económicas o de otro tipo. Entonces, sí, claro, es una apuesta temeraria, es una apuesta muy difícil que hay que tener mucha inteligencia, incluso mucha mano izquierda para moverse en los dos terrenos, pero en algún momento tiene que romperse esa dependencia, porque de otro modo México pues haría bien en incorporarse, como decía Trump, de Canadá, ¿no? Como para ser un estado más de la Unión Americana. Pero si no es el caso, si eso no queremos, si México se quiere mantener como país soberano, bueno, entonces tiene que buscar rutas que le permitan mantener
esa soberanía. En la relación dependiente y casi única, ¿no? Binacional con Estados Unidos, no hay manera de ampliar el margen de maniobra, no hay manera de pelear por más soberanía, al contrario, cada vez nos comen más terreno y nos hacen mucho más frágiles, ¿no? En estos términos. Yo he De manera escuchado, que perdón, interrumpí, he escuchado varias personalidades que dicen, es que la integración con América del Norte es inevitable. Y lo dicen así, no puede ser cualquier cosa. Pues yo creo que sí puede ser evitable y conveniente, sobre todo si el costo lo estamos viendo ahorita. No, no vemos hasta dónde pueden llegar el irrespeto de decir voy a declarar los carteles terroristas cuando tú eres el principal cartel del mundo, el que lava más dinero del mundo, el que nos vende las armas, el principal traficante eres tú, porque tú eres el principal consumidor. Ahí están los principales carteles de la droga en Estados Unidos, nomás que allá no le llaman narcos, allá son financieros. Ese es el término fino, financieros, ¿no? Y deben estar familias involucradas de toda la vida y políticos, que qué bruto, metidísimos ahí en drogas. Voy a nomás a comentar una cosa breve. No tengo ahorita las pruebas para eso, pero una persona que yo conozco y que sé lo que me dice y tengo mucho tiempo de conocerlo, me salió hablando del tema privado. Hablamos de la famosa película de Barry Seal, creo que se llama el personaje de Tom Cruise, que hizo de cómo manejaban las drogas a través de la CIA y él cómo sacaba drogas y las llevaba allá. Y le dije, sí, le dije, y pues al final de cuentas lo matan. Y me dijo, no, ese señor está vivo, yo lo conocí. Me dice, mm, él asesoró a Tom Cruise en el papel. Me dice, sí, le quitaron todo, pero ya se volvió a ser rico otra vez. Me dice, él está vivo, no murió. Estados Unidos no lo mató. Y todo eso que dice es cierto, y él está vivo, claro, con otro nombre. Entonces, paso ese dato para decir, pues ellos son los principales. ¿Cómo es que nombran terroristas a sus socios? A menos que sean los socios que no quieren y luego van a tener otros socios que sí, que no van a ser terroristas. Como ya vemos, cuando les conviene, utilizan el término terrorista. Sobre todo lo vimos ahora en el caso de Siria, que estos eran terroristas y ahora son aliados de la paz y de la libertad ahora que tumbaron a Assad, ¿no? Y que intentaron eso a disolver en otro estado, porque hemos visto también que donde entran acaban con los estados. Los dejan. así es, así es. Y bueno, pensando, por ejemplo, en que Israel es casi una parte de Estados Unidos y Estados Unidos es algo como una representación un poco distinta de Israel, todo junto. Esto, no hay ningún ente más terrorista que el Estado de Israel, que el Estado de Israel que ha perpetrado un genocidio espantoso, que lo sigue perpetrando en Palestina y que bueno, por un lado no hay quien lo pare, pero por otro lado, Estados Unidos no ha dicho que ahí haya terroristas, al contrario, los está alimentando, les ha estado dando recursos, les ha estado dando armas, ¿no? Israel de algún modo está acabado como tal también. O sea, a Israel le ha pasado algo un poco similar a lo de Europa, porque de ser una gran potencia, se decía, Israel es tecnológicamente lo más avanzado en tecnología militar, ¿no? Y de repente, pues hasta el domo de hierro que tenían desapareció, no sirvió para nada. Lo que sí sirve son sus acciones contra un pueblo, pues que Está indefenso. desarmado, están De verdad. desarmados realmente. Entonces ahí está la imagen clara del terrorismo. Y sin embargo, se aplica en otros casos, en casos donde Estados Unidos quiere intervenir, como el de Siria que tú mencionabas, pero también como ahora, curiosamente, el de México. O sea, ¿cuáles son los propósitos de hacer esto? Bueno, pueden ser muchos y pueden ir avanzando, pueden ir ascendiendo. Por lo pronto ya está sentada ahí la condición, ya están los cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas y con eso ya se tiene un primer paso en la justificación de una intervención. Segundo paso, la acusación de
el gobierno como narcogobierno. Entonces, bueno, ahí, pues si es un narcogobierno, es como el caso de Panamá con Noriega o de tantos otros que ha habido, Ujú. en que tranquilamente ellos llegan, invaden, se llevan al fulano, ¿no? A Noriega en ese caso, y ellos son los que restablecen el orden a su manera. Con México va a ser muchísimo más difícil porque México es un país pues grande, potente, culturalmente fuerte, con un pueblo que resiste, que ha resistido muchas agresiones, pero no es imposible. Y un ejemplo de que no es imposible fueron estos drones de la CIA recorriendo el espacio aéreo mexicano tranquilamente, ¿no? ¿Y cómo se para una cosa así? Ahora, que México tiene que estar integrado a América del Norte, que tiene que tener una relación con Estados Unidos, eso es inevitable, porque gran parte de la población mexicana vive en Estados Unidos, porque tenemos una frontera gigantesca, ¿no? Porque la historia también nos ha llevado a tener una serie de intercambios. Casi todo mexicano tiene un pariente que vive en Estados Unidos. O sea, hay realmente mucha historia compartida, pero eso no significa que tenga que haber una fatalidad de dependencia con respecto a Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos nos ha robado territorio, ¿no? O Ujú. sea, México era mucho más grande que Estados Unidos, pero bueno, como ellos tienen un estilo de que siempre avanzan con impunidad y por la mala, pues bueno, parte del territorio se lo han apropiado. Pero no quiere decir que México, la mexicanidad, la nación mexicana, digamos, todo esto sea algo tan fácil de engullir. No va a ser fácil de engullir. Tampoco va a ser fácil soltar esas amarras. Y yo no estoy segura de que hay que soltarlas completamente. Yo diría, hay que tener una política muy inteligente en la que se mantengan estas relaciones, pero al mismo tiempo se vayan construyendo otras que permitan tener un cierto equilibrio y, bueno, empezar a romper esa fragilidad que hoy tiene México frente a Estados Unidos. O sea, empezar a tener más condiciones de defensa, más condiciones de negociación con Estados Unidos. Eso sí se puede hacer. Durante mucho tiempo los gobernantes de México no lo han querido hacer porque, como tú bien dices, son como los de Monterrey, ¿no? Digamos, Salinas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Salinas que justamente fue el discurso de él era, no tenemos nada que hacer con América Latina porque nosotros somos América del Norte. Orgullosamente somos parte de esa América del Norte, somos parte del primer mundo, somos miembros de la OSD, todo este discurso falso que se demostró inmediatamente que era falso con el levantamiento zapatista y cuando afloró toda la pobreza, las contradicciones, los conflictos que había dentro del país. Bueno, evidentemente no somos eso, ni vamos a hacer eso, ni Estados Unidos quiere que seamos iguales que ellos, quiere que sigamos siendo lo que somos, porque de esa manera le resulta más rentable y más manejable la relación, ¿no? Ahora, en cuanto a las drogas y a las relaciones con los cárteles, con los capos de las drogas de acá, se daba un dato ahora en todas estas discusiones de que la mayor cantidad de detenidos por ingresar droga a Estados Unidos eran estadounidenses, no mexicanos. Entonces allí queda muy claro, digo ahí y en muchos otros datos, queda muy claro que el gran negocio de la droga que entra a Estados Unidos es de estadounidenses. Lo que no quiere decir que los mexicanos no hagan también negocio con eso, pero es que la droga es uno de estos sectores de la economía
que ha permitido que la crisis no estalle totalmente. Es decir, como es un sector, es un, es un, es una economía ilegal. ¿Qué quiere decir ilegal? Que no paga impuestos. O sea, es más rentable porque no paga impuestos, porque vive incluso en parte de los impuestos de todas las otras partes de la economía, ¿no? Y entonces permite una rentabilidad mucho mayor, permite canalizar recursos a muchas cosas, ¿no? Incluso introducirlos en la llamada economía legal y con esto, pues, estar permanentemente alimentando no solamente el uso de las drogas, sino la economía misma, la economía que funciona en todos los otros sectores. Entonces, es algo que tampoco ellos pueden romper. Lo que sí pueden es intentar imponer condiciones, mejores condiciones. Digamos que ahora han estado atacando mucho al cártel de Sinaloa, bueno, porque el cártel de Sinaloa era realmente muy poderoso. Yo no sé si no lo sigue siendo, ¿no? Porque sí le han dado varios golpes, pero era tan poderoso que ya imponía condiciones también. Entonces, bueno, ahí hay una maniobra de pues como ajuste no ajuste de cuentas, sino ajuste de cuentas bancarias, podríamos decir, ¿no? Es decir, qué tanto el reparto va a quedar de un lado, va a quedar del otro, cómo se va a estar distribuyendo todo el dinero que se recibe del narcotráfico, el poder que tienen los cárteles, tanto los de aquí como los de allá, cómo se va a distribuir, cómo se va a equilibrar. Todo eso está también en disputa aquí. Digamos, es la parte como que no se ve en todas estas cosas, porque claro, el TEMEC no abarca el tráfico de drogas, ¿no? El tráfico de drogas es colateral y como decíamos, tiene la virtud de que no tiene que someterse a las instituciones, ni pagar impuestos, ni muchas otras cosas. Ese se maneja de acuerdo con sus propias reglas. Entonces, bueno, es parte de lo que está también en disputa, no solo aquí, en general, en el mundo. Las peleas hoy en el mundo son por recursos, por minerales, tanta discusión de las tierras raras en Ucrania, pero todas las guerras que se han estado desatando en África y que casi nadie ve, ¿no? Son guerras que son por los territorios, pero por los territorios, digamos, con densidad estratégica, territorios que tienen recursos valiosos. Y entonces tenemos en Sudán una guerra terrible con un desplazamiento de 2 millones de personas o más y que equivale al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y lo de Gaza todavía lo alcanzamos a ver, aunque a mucha gente no le importa, pero lo de Sudán casi nadie lo ve. ¿Y qué es lo que se está peleando ahí? Petróleo, ¿no? Petróleo, oro. Eso es lo que se está peleando en los territorios africanos. Hoy hay una guerra en Congo. ¿Qué se está peleando? Minerales, minerales muy valiosos, cobalto, oro, tierras raras. Todo eso está en esos territorios. Y en esas estamos. Y para eso es necesario un cambio de institucionalidad. No se puede seguir las reglas del juego que estaban establecidas en el siglo XX. Hay que modificar esas reglas y Trump es el mejor personaje para modificarlas, porque es un personaje que aparece como loco, como generador de caos, como que es un personaje que dispara simultáneamente hacia todos lados geográficos, pero también dimensionales. Y entonces lo mismo pega en los aranceles que en una acción militar
o que en sanciones en un lado y las quita por el otro. O sea, tiene como esa virtud Donald Trump. Por eso es un personaje que yo diría, en este momento quizá para Estados Unidos era lo que estaba haciendo falta, porque está restableciendo los equilibrios reales en el mundo, es decir, reconociendo que Europa no pesa, que hay otros que pesan más, que entonces es con esos con los que tiene que haber interlocución, ¿no? Y restableciendo las condiciones que en principio serían las de su hegemonía en el mundo, pero que muy probablemente van a ser las de una hegemonía compartida o las de un declive hegemónico. Maestra, bueno, le quiero decir más brevemente que nosotros sí tocamos el tema de África. Hemos hablado ya con todos los líderes que se revelaron de Francia, de Burkina Faso, de Costa de Marfil, de todos ellos hemos hablado y posiblemente este viernes, o si no, para el fin de semana vamos a estar hablando con gente del Congo con el que ya estuvimos, pero sabemos la masacre que les están haciendo los ugandeses, patrocinados por los franceses, para quedarse con sus tierras y que no se dice nada. Lo menciono esto porque nosotros tratamos precisamente temas que le pudiéramos llamar periféricos porque no son los que están de moda. A veces tratamos un tema y coincide, y qué bueno, pero nos gusta tratar temas que la mayoría de los medios aquí en México no tratan. Por ejemplo, vamos a tener también próximamente una charla con los líderes de la revuelta allá en Martinica, que no se habla tampoco aquí en México, y que ya algunos ya los envenenaron. Obviamente no se envenenaron entre ellos, los envenenó el gobierno francés. Nomás eso para dejarle por ahí el dato. Maestra, pues mire, dentro de lo que comenta, no siento yo que sea tanto pesimismo, a pesar de que las cosas no vienen fáciles. La posibilidad de que caigamos en una recesión, por desgracia, pues es real porque estamos supeditados a la economía estadounidense que posiblemente también va a caer en recesión, por lo que vemos. Y si caen en recesión, pues ¿quién nos compra? Pero el mundo está en peligro de recesión. No es solo Estados Unidos y México, ¿no? También China está enfrentando ciertos problemas de desaceleración. O sea, el mundo realmente está en un momento muy difícil en ese terreno, ¿no? Entonces, bueno, si la recesión se desata, pues va a ser también un momento en el que se recompongan las fuerzas. Siempre los momentos de crisis, los momentos de recesión, incluso los momentos en todo momento hay como diferentes maneras de recolocarse, de reposicionarse, de restablecer equilibrios, de rediseñar, ¿no? Incluso territorialmente las fronteras hoy están cambiando en África, en Medio Oriente, en todos lados, ¿no? América Latina, por suerte, en eso todavía no está o no está tan claramente, pero hay una tendencia general de como cambio de fronteras que tiendan a reconocer las relaciones realmente existentes. Entonces, bueno, todo eso es muy doloroso, todo eso genera mucho conflicto, ¿no? En las poblaciones, mucho cambio institucional y de repente, bueno, también estamos en este momento en una confrontación, yo diría, o en un reacomodo de la relación entre grandes empresas, ¿no? Entre el empresariado del mundo y los poderes políticos establecidos. Y por ejemplo, lo vemos muy claro en el gobierno de Donald Trump, porque por un lado está el representante del Estado, pero tiene al lado al hombre más rico del mundo, al empresario más rico del mundo, y los dos están cogobernando de algún modo, ¿no? Entonces, tenemos ahí hacia dónde se va a inclinar la balanza. El Estado va a servir a las empresas van a responder al Estado, van a defender a la nación americana o el Estado americano va a defender a sus grandes capitalistas. ¿Cómo se va a establecer esa relación de aquí en adelante cuando las tensiones
son tan fuertes. No habían sido tan fuertes en otro momento. En este momento están desatadas, ¿no? Las grandes transnacionales además son, bueno, unas potencias económicas mayores que cualquier estado. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? ¿Y cómo gobierna ese mundo? ¿Y dónde estamos nosotros peleando nuestra soberanía, nuestras relaciones, ¿no? Específicas? Eh, Todo eso se está modificando para bien y para mal. Yo diría que ahí lo que sí es muy importante, justo eso que decía yo hace un rato, tener como esa inteligencia para moverse de manera segura. Yo en eso estoy de acuerdo en lo que dice la presidenta de México. Hay que tener cabeza fría, sensatez, calcular bien las posibilidades, pero ser un poquito temerario, un poquito audaz, como para abrir estas nuevas ventanas que nos van a permitir pues tener un poquito más de fuerza, ¿no? Tener la posibilidad de mantener por lo menos la nación mexicana en lo que corresponde como una fuerza soberana. Maestra, de veras le quiero agradecer este espacio que nos da. Después de años de estarla buscando, por fin ya se me hizo poder hablar con usted. Qué pena, pero Me gustaría romper ese maleficio y dado las circunstancias, a lo mejor invitarla próximamente. Generalmente nosotros molestamos una vez al año, esa es la verdad, a las gentes que nos hacen favor de acompañarnos, salvo que suceda algo que realmente sea tan fuerte que se le tenga que convocar para que nos diga cómo ve las cosas, ¿no? Pero le quiero agradecer este espacio que nos da dentro de su agenda y bueno, vamos a estar atentos a lo que usted nos dice, porque sí nos dijo muchos elementos que no siempre los tiene uno enfrente, y esa es la verdad. Nos dijo muchas cosas para poderlas pensar. Como bien lo dice, no es una situación fácil, es muy compleja. Se mueve algo y se mueve, no uno, se mueven muchísimas cosas. O sea, no se mueve una cosa y otra, sino cientos a raíz de que se mueve un solo factor. Y es lo que estamos enfrentando ahora. Pero le digo e insisto, no nos lo dijo necesariamente en términos negativos, a pesar de que esto va a doler. Hay la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes en términos de que sea mejor para mi país, para América Latina y esperaría que para el mundo en un momento dado. A eso yo trataré de apostar. esperemos que sí. Y de todas maneras, Trump también está pasando problemas. No solamente se la está llevando bien, él impone muchas cosas, él habla mucho, dice mucho, lanza políticas y tiene, bueno, capacidad también para hacer muchas cosas, pero también tiene una situación interna muy complicada que le puede ir mermando la capacidad de agresión hacia el exterior y que nosotros tenemos que aprovechar desde México, desde los otros países que están siendo agredidos, como para, pues, no quedar tan mal parados, ¿no? Como para también poner a Estados Unidos y al gobierno de Trump en el lugar que le corresponde. Ojalá que sea un lugar que ya no nos afecte, porque de veras, ¿cómo han puesto gorro a todo el mundo? Ojalá tengan problemas ellos como para que se dediquen a arreglarlos, como lo decía el presidente Andrés Manuel en su momento. Decían, ustedes tienen muchos problemas de desigualdad, de racismo, ya arréglenlos, no dejen de estar interviniendo en otros países, ojalá así sea. Maestra, de veras le agradezco esta oportunidad, estamos en contacto y que tenga muy buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.